Y esta noche platicamos vía telefónica con Giselle Segovia. Ella es directora institucional de la Cámara Nacional de la Industria de los Cosméticos para hablar del apoyo que brinda la Canipec con el objetivo de contribuir a que las personas que han sido sometidas a quimioterapia recuperen o fortalezcan su autoestima. Giselle, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en 21 Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Enrique. Felicita. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Giselle. Y bueno, es muy importante el tema, la labor que están realizando y nos gustaría mucho saber, pues, en qué consiste este tipo de apoyo que ustedes están brindando para las personas que están enfrentando el cáncer. Claro que sí, Felicita. Fíjate que es un programa muy bello, es un programa internacional, se llama Luzca Bien, Siéntase Mejor. Como acabas de decir, es un apoyo para mujeres con cáncer. De hecho, estamos a nada ya de entrar en el mes, ¿no? que apoya y es el emblema, ¿no? Rosa. ¿En qué consiste? Fíjate que nos dimos cuenta de esta otra cara de la moneda en el tema del cáncer. Hay muchos apoyos para las mujeres en temas de salud, en tratamientos. Sin embargo, en esa transición faltaba un acompañamiento, porque estas guerreras, literal, estaban pasando por un tema de depresión, de baja autoestima, no querer salir. ¿Y qué me estaba ocasionando esto? Que estuvieran abandonando sus tratamientos, que son vitales para salvar la vida. Y cuando hablabas con ellas, realmente lo que te decían es que no me reconozco en el espejo. Después de recibir la noticia de que tienes cáncer, el siguiente shock muy fuerte es el tema de lo que implican los tratamientos de quimio y de radio. Se les cae el cabello, tienen problemas en la piel, decoloraciones. Entonces, la verdad es muy fuerte para ellas el verse al espejo y no reconocerse. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, el sector cosmético, en donde las apoya. Les damos capacitación, les brindamos productos, un kit rosa literal, y les decimos cómo cuidarse la piel en esta temporada. Y si les está preocupando el no reconocerse porque no tengo cabello, no tengo ceja, no tengo pestaña, hay tips de belleza que les podemos brindar para volver a jalar ese brillo, digamos, para volver a retomar su tratamiento. Y han sido muy exitosos los resultados que hemos tenido con las pacientes. Fíjate que lo arrancamos en el 2013 y llevamos por un poco más de 1,200 pacientes que hemos apoyado. Entonces, esta labor es mes con mes, vamos a diferentes hospitales, como en el INCAN, La Raza por parte de LIMSS, en Querétaro los hemos hecho en Los Mochis, Sinaloa, y la idea es llevar ese mensaje de que no están solas, los vamos acompañando, los vamos apoyando, porque el bienestar integral de las pacientes es muy importante, tanto Giselle, la te saluda salud Enrique física como Alcocer. emocional. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Otra pregunta más. Las personas que estén interesadas en contactarlos para recibir algún apoyo o alguna asesoría, ¿con quién tendrían que dirigirse o a dónde tendrían que recurrir? Claro que sí, Enrique. Pueden dirigirse con nosotros y los podemos canalizar con mucho gusto. Tenemos una página web que es luzcabiensientasemejor.org.mx o directamente en la página de Canipec, que es la cámara, y ahí les podemos canalizar donde pueden canalizar a las mismas pacientes, donde les podemos brindar el apoyo, o bien quien se quiera sumar como voluntaria y dar los talleres como maquillistas. Sin duda alguna es una gran labor la que están realizando, Giselle, y estas mujeres pues estarán sumamente agradecidas, pero lo mejor es que su ánimo va a incrementar y esto les va a permitir continuar con su tratamiento, con muchas más ganas de salir adelante y por qué no de vencer al cáncer. Muchísimas gracias, Giselle, por haber estado con nosotros.